Siempre se habla avivamiento, avivamiento, ¿verdad? Pero uno de los sinónimos, porque a veces parece que avivamiento está como lo usamos tanto, ¿verdad? Que hoy le he puesto, le he titulado de una manera con un sinónimo, ¿no? También quiere decir renacimiento, un renacer, ¿no? Algo nuevo que se despierta y que nace y que crece en nosotros, ¿no? Eso es lo que consideramos que es un avivamiento, ¿no? Algo que comienza, y lo escuchábamos este fin de semana, ¿no? Como algo que comienza pequeñito y lo tenemos que cuidar y tenemos que estar ahí, ¿no? No siempre es algo súper grande, ¿no? Depende en gran parte de nosotros. ¿Cuántas veces me gusta volver al Génesis, ¿no? Recordar cómo Dios, cómo comenzó todo, ¿no? Aunque hay muchas cosas que no sabemos si es literal o podría ser figurativo, pero está claro que el Señor, que Dios crea un universo precioso, ¿no? Crea una tierra y pone en ella al hombre y a la mujer, ¿no? Adán y Eva, y les da un mandato: multiplicaos, ¿no? Fructificaos, y dominad la tierra, ¿no? O sea, que Dios extiende su dominio a través del ser humano. Así que vemos como en Apocalipsis 12, que es una profecía, varias veces ocurre en la Biblia, ¿no? Como en un espacio de unos versículos te están contando mogollón de espacio de tiempo, ¿no? A lo mejor de un versículo a otro han pasado mogollón, aunque están como en lo mismo, ¿no? Y en Apocalipsis 12 vemos como una mujer que va a dar a luz un niño y hay un dragón que la persigue y que quiere matar, ¿no? Y desde el principio hay una profecía, ¿no? Que dice, cuando Adán y Eva caen y pecan, dice que de la simiente de esta mujer vendrá, bueno, parafraseando, ¿no? Un salvador, ¿no? Y que la serpiente tan solo le morderá el calcañar, pero que, ¿no? Ya comienza con el sistema de redención de cuando viene Cristo, ¿no? Y a lo largo de toda la historia vemos cómo el enemigo ha intentado derribar al pueblo de Israel, cómo ha perseguido, cómo ha intentado ir a por esa simiente que venía, que es Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros le dimos este dominio que Dios nos había dado a nosotros, lo perdimos. Y en un lugar que ahora vamos a leer, vemos como de repente Satanás tiene este dominio, ¿no? Vamos a irlo poniendo ya, los versículos. Vemos como Jesús, antes de comenzar con su ministerio, va al desierto y allí es tentado por el enemigo, ¿no? Y vemos como, dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta. Esta es una de las tentaciones, ¿no? Poder, le ofrece poder, ¿no? Entonces dice, le llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, dijo el diablo. ¡Qué fuerte! Es él, ¿no? Parece que es él el que tiene la autoridad, ¿no? Y le dice a Jesús, ¿has visto? Yo te lo puedo dar, porque me pertenece, ¿no? Dice, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Y Jesús dice, no. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, para toda la humanidad. Qué injusto, ¿no? Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Vale, déjalo aquí. Así que vemos cómo hay dos reinos, ¿no? De repente en el mundo está el reino de la oscuridad. Pero hay otro reino, y es el reino de los cielos. Y es el que predicó Cristo cuando vino. En Mateo constantemente se habla. El reino de los cielos se ha acercado. Y hay dos reinos. Hay un reino en el que está todo el mundo, evidentemente que no está en el reino de los cielos, ¿no? En aquellos que no creen, ¿no? Así que vemos, este fin de semana nos decían, hay una guerra no entre Dios y el diablo, sino entre la creación de Dios y los poderes del enemigo, ¿no? Dios, o sea,
Dios no tiene competencia, básicamente. ¿Vale? No es, el diablo no es la contraparte de Dios, está muchísimo más abajo. Entonces, típica pregunta de un ateo, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre toda la maldad del mundo? ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos, ¿no? Tenemos la respuesta, ¿no? Hay un libre albedrío que Dios ha permitido. Pero a lo que quiero ir, para ir directamente al grano, es que Dios ha decidido desde el primer momento colaborar contigo y colaborar conmigo para extender su reino. El plan original era que Adán y Eva estuvieran en el huerto del Edén, que lo cuidaran y que lo defendieran y que lo gobernaran. Y ya estaba Satanás por allí. Era un lugar perfecto, pero ya había riesgos, ¿no? Y Dios decide colaborar con sus hijos, ¿no? Muchas veces se dice, Dios se reprodujo en nosotros, ¿no? Y nos dio su aliento de vida. Y el objetivo era que hubiera un reino, ¿no? Que eso será lo que ocurra al final de los tiempos. Al final se cumplirá la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia de que el Señor quiere actuar a través de nosotros. Porque Dios en un instante podría acabar con la maldad, en un instante podría todo correcto, todo bien, ¿no? Pero Dios ha decidido colaborar contigo y colaborar conmigo. Así que nosotros sí tenemos parte en esta historia. Sí tenemos responsabilidad en esta historia. Así que, ¿qué es el reino de los cielos? En el reino de los cielos, básicamente, un reino es aquel lugar donde gobierna el rey, ¿no? Y el Padre Nuestro, ¿qué dice? Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, ¿no? Dice que tu reino venga a nosotros tu reino, esto es una traducción viviente, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y sabéis que cuando vemos a Jesús en los evangelios predicando acerca del reino, ¿qué es lo que ocurría? Ocurrían milagros, sanidades. El mayor milagro para mí es la salvación de una persona. Es el mayor milagro que puede ocurrir, lo mejor que le puede ocurrir a alguien, porque si Jesús sana a un cojo, pero no, o a una persona de una mano, y sus pecados no son perdonados, ok. Y sabes que en muchos lugares de la palabra se nos dice que seamos imitadores de Cristo, que permanecemos en Cristo, que seamos a imagen de Cristo. Y Cristo dijo, vosotros haréis obras más grandes. Dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Todas estas cosas son evidencias del reino de los cielos. Fue lo que hizo Cristo, fue lo que hicieron los apóstoles, fue lo que hicieron las generaciones después de los apóstoles. Pablo, ¿no? Que también lo consideramos apóstol, aquellos que acompañaban a Pablo. Y ahí continúa la historia de la Iglesia hasta nosotros. Así que tenemos que tener en cuenta y en consideración que Él tiene, lo que acabamos de cantar, Él tiene todo el dominio, Él tiene toda la autoridad. Y nosotros muchas veces vivimos como si nada de esto ocurriera, ¿no? Pero Dios ha decidido utilizarte a ti y utilizarme a mí. Nos decían este fin de semana. Esta frase la voy a repetir mucho. Nos decían este fin de semana. Ora. Ora. Porque Dios responde y Dios oye tus oraciones. Tenía como una batería de, 15, 20 versículos o más que dicen, Dios escucha tus oraciones. Al que cree, nada le es imposible. Con un poco de fe moverás montañas. No lo quería poner porque podríamos estar leyendo, ¿no? Pero quiero preguntarte, ¿creemos esto? Una de las cosas que más me han impactado este fin de semana
que decía Bill Johnson, dijo literalmente esto, ¿eh? Con el impacto que él tiene, que tiene él como ministerio, su equipo de líderes, su iglesia, a Bethel, que está teniendo una relevancia a nivel mundial, él decía, no estoy seguro de esto, fíjate, ¿eh? Pero sé que Dios contesta a todas las oraciones, todas. Lo que pasa es que muchas veces, y gracias a Dios, bueno, aparte de que, ¿cuántas veces habéis orado algo y luego después de años o meses habéis dicho, menos mal que el Señor no ha hecho lo que yo quería, ¿no? Pero él decía, muchas veces pides un árbol y a veces el Señor te concede el árbol, pero otras veces te da una semilla. Y tienes que ser capaz de ver la semilla, de dar gracias por la semilla y de ocuparte de regarla, de cuidarla para que crezca y que finalmente sea el árbol. Pero claro, eso nos hace trabajar, eso nos puede incomodar, eso nos puede, ¿no? Es más fácil que Dios nos dé un árbol y ya está, ¿no? Pero ese sería un mal padre. Cuando mis niñas me piden algo, muchas veces les hago el recorrido difícil para que aprendan a valerse por sí mismas, ¿no? No les doy las cosas fáciles, porque si no haría unas hijas dependientes, iba a decir, bueno, ya sabéis. Iba a decir estúpidas, pero no es la palabra adecuada. Es, bueno, eso, dependientes, vulnerables, no se valen por sí mismas, no saben tener herramientas, recursos. Papá, no sé qué. Pues hija, si quieres esto, te va a costar esto. Porque y Dios es así también con nosotros, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy pequeño, que cuando me enseñaban la Biblia muchas veces me ponían un semáforo, ¿no? Verde, naranja y rojo. Decían, Dios a veces dice sí, a veces dice no y a veces dice espera. Como algo tan sencillo y tan básico a veces se nos olvida y decimos, Dios, ¿qué pasa con esto que te estoy pidiendo? ¿Qué? Y Bill Johnson nos decía, cuando haya una oración que veas, o sea, que no es respondida, no te rindas. Tienes que ir a los pies de Jesús, o sea, te tiene que motivar para orar más. Y una cosa que me gustó mucho que dijo fue, pregunta por qué. ¿Por qué no está pasando eso, ¿no? Cuando, fíjate, Jesús envía a los apóstoles, los manda de dos en dos, y dice, y les da autoridad, ¿no? para sanar enfermos, para liberar. Y cuando vuelven flipando, ¿no? ¡Bah, los demonios nos obedecen! ¿No? Y Jesús les dice, bueno, no os alegréis que los demonios obedecen, sino alegraos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? Pero más tarde vemos también a los apóstoles intentando liberar al hijo de un hombre y no fueron capaces, ¿no? Y Jesús dice, ¿hasta cuándo tendrá que estar con vosotros, ¿no? Y dice algo, ¿no? Por ejemplo, dice, o sea, los apóstoles encontraron la respuesta, ¿no? Porque Jesús les dijo, parafraseando un poco, tenéis que tener reservas para estos momentos, ¿no? Necesitáis ayuno y oración. Básicamente les dijo eso, ¿no? Porque Cristo pasaba, vemos cómo Jesús se iba al lugar secreto, se retiraba al desierto a orar en el huerto de Getsemaní. Jesús oraba. Así que si quieres ver cosas en tu vida, si quieres respuestas, ora. Yo le decía a Bea ahora cuando veníamos, tengo un cuadernito con palabras proféticas y por el otro lado voy a escribir oraciones contestadas de parte del Señor, porque se nos olvida tan rápido. Muchas veces vemos lo que Dios no ha contestado, pero no nos acordamos cuando Dios contesta. Estoy hablando de cosas potentes, ¿no? Cuando dices tú, Dios, estoy alucinado con esto. Ni yo me lo creía, pero tú lo has hecho, ¿no? Apunta, registra, ¿no? Dale gracias, dale gloria a Dios, ¿no? Porque Él escucha tus oraciones. Muchas veces será así. Estate preparado también para que Dios te diga que no. Y en el tiempo de la espera también nos dice, persevera, ¿no? Que perseveremos. También hay muchos pasajes, ¿no? Persevera. Porque seguramente habrá tormenta, Dios no nos pone fáciles las cosas, ¿no? Como acabo de decir.
para nuestro bien, ¿no? Desarrollamos nuestro carácter, nuestra paciencia. Jesús estaba en una barca, había una tormenta y Jesús estaba durmiendo y los apóstoles estaban ahí, ¡ah! ¡Que vamos a morir! No sé qué. Jesús, pero no te importa que vamos a morir, estás ahí durmiendo. Y Jesús lo primero que les dice es, no temáis, no temáis. Y ordenó a los vientos y a la tormenta que se relajara y la cosa se relajó, ¿no? Pero lo primero que dijo fue, no temáis. Jesús también dio gracias en lo poco, cuando había miles de personas que alimentar, ¿no? Panes y peces. Jesús dio gracias por esas pequeñeces, no dio gracias cuando ocurrió el milagro de la multiplicación, ¿no? Así que demos gracias por lo poco. Es la semilla que Dios nos da, lo poco que Dios nos da, que Dios nos entrega para que cuidemos, para que guardemos, para que seamos mayordomos de eso, para que crezca y para que se multiplique. No sé qué es lo que Dios te ha podido dar, tú lo sabes, pero sea agradecido, seamos agradecidos. No seamos personas siempre pensando en cosas mega grandes, en cosas que está bien, ¿no? Porque Dios pone en nosotros sueños que quiere desarrollar, ¿no? Y cosas imposibles para que vayamos a por ellas. Pero tenemos que saber apreciar las cosas pequeñas, las cosas pequeñitas que Dios nos da. Así que ora, no te des por vencido, continúa, sé pesado como esa mujer, ¿no? con el juez injusto. Oye, es que hazme justicia porque no sé qué. Un juez corrupto, ¿no? Y al final, ¡qué pesada! Y al final se lo concede, ¿no? Es uno de los ejemplos que la Biblia nos da. Así que su autoridad y su poder debe proyectarse a través de nosotros, ¿no? Escuchábamos, has sido creado para que Dios conteste tus oraciones. Como decía al principio, Dios desea colaborar contigo y desea colaborar conmigo. Porque nos ama, porque, no lo sé, ha decidido no hacer todo Él, sino contar con nosotros. Como decía antes, Dios, si quisiera, podría arreglarlo todo y se acabó, ¿no? Pero no es la historia, no es la historia. Dios ha decidido contar contigo y contar conmigo. Y fíjate, cada vez que Jesús habla con sus discípulos, siempre los está animando, los está echando hacia adelante, los está... ¿Vale? Jesús hacía las cosas, pero también se lo entregaba a sus discípulos, para que ellos se desarrollaran, para que ellos aprendieran, para el día en el que Jesús no iba a estar, ¿no? Iba a venir el Espíritu Santo, pero no era Jesús, los 12 apóstoles mirando y Jesús haciéndolo todo, Jesús haciéndolo todo, Jesús haciéndolo todo, ¿no? Y también escuchábamos este fin de semana, no le pidas a Dios cosas que Dios te ha dicho que hagas tú. Y yo fue como, es cierto, nosotros oramos y pedimos en el nombre de Jesús, pero muchas veces vamos a lo fácil, ¿no? Pedimos, Dios hace esto, y en plan, bueno, pues si Dios me lo contesta yo no tengo que hacer nada. Pero resulta que sí, que tenemos que hacer cosas, ¿no? Estamos dispuestos a, como nos dice la Biblia, a orar por enfermos, a compartir el Evangelio, o vamos a decir, Dios salva a la humanidad. Sí, tenemos que orar, pero escucha, eres tú el que lo tiene que hacer. ¿No? Imponed vuestras manos sobre enfermos y os sanarán, ¿no? Hace poco, bueno, si quiere vea que lo cuente luego, ¿no? En la alabanza ella tuvo un sentir y empezó a proclamar sanidad, y en ese momento una persona que entró a quirófano con una situación médica diagnosticada por 3 cirujanos diferentes, abrieron y cuando abrieron cerraron rapidito y casi dijeron, no sabemos qué ha pasado, pero ahí no había nada. O sea, casi pidiendo perdón, en plan, porque la única explicación para ellos es no sabemos qué ha pasado, pero nos hemos confundido. Bueno, luego que lo conté si quiere, ¿no? Pero las imágenes radiológicas estaban ahí. Os pongo en contexto. Sanitarios, junto con Fernando, que es médico. Hace un año o más yo oro. ¿Cuánto me gustaría que alguien entrara en una prueba radiológica y que cuando saliera sano? Esto lo dije un domingo. Mi oración se cumplió. Yo, obediente,
En plena alabanza le digo a Benji, si vamos a cantar Se enciende lo sobrenatural, dame un momento. Obediente, hice una oración de sanidad, la primera que hacía en mi vida de esa manera general, y osada, sabiendo que Dios es Dios, es el que sana, que yo solo soy la única intención. Digo, si no está aquí la persona, pon tu mano donde te duele. Y dio la casualidad de que, bueno, casualidad, entendedme, ese día estaba la hermana del enfermo en la iglesia. Y entonces le escribe, Isabel, me van a operar ahora, ¿vale? 11:30 de la mañana. Y le dice el marido, nos vamos al hospital, Rey Juan Carlos, Móstoles. Os estoy hablando de hace 3 semanas. No, me quedo. De repente se desata por obediencia esa oración. Ella pone la mano en la tripa y lo que había pasado era sábado de noche, un dolor agudo de abdomen. Os voy a enseñar la imagen, se puede enseñar. Dolor agudo de abdomen, médicos de la noche, radiólogos con imagen, con un TAC, con contraste, con todo, imagen. O sea, os estoy hablando de ciencia. Había un estrangulamiento en el intestino grueso, intestino paralizado, todo el abdomen paralizado, terrible. A las 11:30 de la mañana, después del turno de la noche, o sea, tarde, noche, mañana, deciden operar. Abren. Tú imagínate al cirujano. Pero este era el chico, que nos hemos equivocado. Que no tiene nada. Era aventación de intestino grueso. Que no tiene nada, pero ¿qué le vamos a decir? Hazle otra radiografía. Yo he estado en quirófano. Y empiezan, y rayo, y tú imagínate al del rayo. Pero si en el TAC había una aventación, ahora no hay nada. ¿Qué pasó? Por obediencia también de su hermana. La locura, o sea, la locura de que toda nuestra lógica se va. Y en ese momento le dicen los cirujanos, mira, le hemos abierto a tu hermano, pero no había nada. Mirad cómo, no sé si lo llegáis a ver, esto negro que hay aquí, que es el estómago, eso no tiene que estar con aire. Espera. Esto es un tórax, ¿no? Está desplazado. O sea, el abdomen, por ejemplo, está absolutamente bloqueado y al día siguiente, imagínate, este chico despierta después de la anestesia. ¿Qué tal estoy? Bueno, pues te hemos abierto, pero no lo podemos explicar. Imaginaros qué pasó con esos médicos. Oye, nos hemos equivocado. No, al final, donde la cabeza puede llegar, la lógica de Dios es que lo sobrepasa todo. Y se obró el milagro. Y os animo a esto, nunca lo había hecho. Pero cuando Dios te pida algo, si tú estás sintiendo que el Espíritu Santo te está diciendo, ora por esa persona. Tenéis a muchos compañeros de trabajo, tenéis a muchos familiares a vuestro lado que os están contando un problema. Sed intencionales. Yo os digo que creo que desde que estoy siendo intencional, no estoy viendo mi gloria, yo no estoy creciendo, se me nota, no estoy creciendo, está creciendo Dios. Y estoy siempre buscando llamar la atención de Dios, porque quiero que su reino avance y quiero ver cómo personas son sanadas. Escuchamos también un testimonio de Samuel, justo, y bueno, él no dijo el diagnóstico, pero pintaba eso, bueno, se llama fallo multiorgánicos. De repente todos tus órganos colapsan, quizá empieza por uno, pero se extiende y el caso es que te mueres fulminante, en horas. Entonces le dijeron a su mujer y a sus hijos, despedidos de él porque se va a morir. Entonces lo metieron en la UCI y ya está todo hinchado, le intubaron y todo. La enfermera que fue para ponerle la bomba de sedación, o sea, la bomba de sedación es vamos a dejar que muera en paz, esa es una bomba de sedación, ¿vale? Vamos a dejar que muera, tu nivel de conciencia va bajando hasta que mueres. Eso es una bomba de sedación, ¿vale? En un paciente crítico. Entonces, la enfermera atea que entró en su habitación dice que escuchó audiblemente no lo hagas, no le pongas la bomba. Y entonces ella se fue de ahí y dijo, se rayó la cabeza en plan de, ¿y ahora qué le digo a mi jefe que me ha dicho que le ponga la bomba, no sé qué? Y dice que volvió a la habitación y volvió a escuchar lo mismo y se dio la vuelta y se fue.
Y luego algo le preguntaron en plan de, bueno, ¿se lo has puesto ya? No. Y cuando fueron allí, había constantes vitales que habían cambiado. Y entonces el médico dijo, para, no se la pongas aún. Y a partir de ahí empezó a mejorar y a lo largo de unos días, 10 días, ya estaba en su casa. Y nos enseñaron un vídeo de cómo una persona en Perú empezó a profetizar, hay un hombre en España que no sé qué, y todo el mundo que estaba en esa sala empezó a orar por él. Esto es retador para ti y para mí, porque supera nuestra lógica, supera nuestra razón. Pero, ¿sabes qué? No podemos debatir con la gente cuando hablamos. Dice 1 Corintios 2, dice que Pablo dice, en Atenas di un discurso, básicamente, di un discurso que flipas, ahí delante de los filósofos, un discurso ahí, que sí cito su cultura, un poema de su cultura, no sé qué, y ¿sabes qué dijo? Dice, y ahora vengo a vosotros con temor, porque no quiero entregaros un mensaje de sabiduría, sino que quiero que el ridículo mensaje de la cruz y su poder, y punto. ¿Sabes qué? Somos ridículos. En una sociedad tan atea como la nuestra, es cierto. Yo en mi trabajo vivo en un ambiente súper ateo, ¿no? Todos con estudios, todos con no sé qué, todos con no sé cuánto, ¿no? Y Dios, ¿para qué queremos a Dios si nosotros ya lo hacemos todo? Nosotros curamos a la gente, nosotros no sé qué, nosotros no sé cuántos. Pero Dios nos ha puesto para que extendamos su reino. Para que extendamos su reino. Y Dios quiere trabajar a través de ti. Y Dios quiere obrar a través de ti. Pero tú tienes que estar dispuesto. Y nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Vale? Así que es un reto. Trabajamos. Muchas veces no obtendremos lo que estamos pidiendo en el momento, ¿no? Pero si no lo hacemos nunca, entonces el porcentaje será 0. Nosotros trabajamos para Dios, no Él para nosotros, ¿no? Y algo que también me impactó mucho es Jesús nunca rechazó a nadie. Nadie que fue endemoniado, nadie que fue enfermo, nadie que fue con necesidad de ser salvo. Jesús nunca dijo no. Incluso a esta mujer que no era judía, que dijo, aún los perrillos, las miguitas, yo no soy judía, pero aún lo que sobre de los judíos yo lo quiero para mí. Incluso esa mujer que no se lo merecía también, ¿no? Así que no tengamos una teología de, no, es que a lo mejor es que Dios no quiere, ¿no? Estamos orando, no vemos algo y no, a lo mejor sí, Dios sí quiere. Sí, Dios quiere. Tengamos esta fe, Dios quiere transformar este mundo a través de ti, a través de mí. Dios quiere sanar, quiere salvar, quiere liberar. Y lo quiere hacer a través de ti, a través de mí. Así que sé valiente, toma conciencia de que Dios quiere utilizarnos como iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Así que debemos extender el reino. Yo no te digo que sea un camino que de repente ahora empieces a hacer cosas que no has hecho nunca, pero por lo menos ten en tu corazón esa semilla, decir, Dios, yo quiero buscar más de ti, yo quiero más de tu unción. Yo quiero estar preparado para esos momentos en los que no quiero solo prepararme para el momento, ¿no? Quiero que en cualquier momento yo pueda sentirme preparado para orar por una persona. Para eso tenemos que vivir una vida de entrega, tenemos que vivir una vida orando, teniendo un hábito de, si no has ayunado nunca, es un buen hábito, ayunar, apartar tiempo, dejar de comer y enfocarte, apagar el móvil o tirarlo por ahí y estar orando, estar leyendo, estar con las escrituras y orando y leyendo y meditando y orando y como tú quieras. Recordando la predicación del último viernes que me gustó un montón, o esta cosa del retiro al que fuimos, o recordar esto, o lo que sea. Pero ir preparado, vivir diciendo, Dios, yo quiero más de ti, quiero más de tu unción, Espíritu Santo. O quiero ir allá donde dicen que ocurren cosas, yo quiero ir allí, quiero verlo con mis propios ojos. Pero sé un buscador, que es lo que decimos aquí. Café con Dios somos buscadores, pues busca más, porque Dios es un Dios infinito. No nos quedemos solo con la salvación, con soy salvo y gracias a Dios, por supuesto, eso es lo más maravilloso, pero hay mucho más, cosas que he oído,
no escuchó y ojo no vio. Esas son las cosas que hay preparadas. Pero requiere de nuestra entrega, requiere de nuestro sacrificio, requiere hacer el ridículo, requiere de arriesgarte, requiere de fe. Yo a lo largo de este año le he pedido a Dios, si no tienes fe, pídesela. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si hay cosas que tú te notas que estás bloqueado en tu mente, ora, pídeselo a Dios. Si te falta hambre y te falta sed, dices, cada vez que voy a la iglesia me da pereza y me cuesta un montón. Pues ora, Dios, quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, ya vi. Dios, quiero tener más hambre, más sed. No sé, quiero más, no sé cómo se hace, pero quiero más. Pide y recibe. Llama y se te abrirá. Busca y halla. Pero si no haces ninguna de las tres cosas, Dios sería un mal padre si te lo diera todo porque sí. Dios quiere ver cómo el carácter de Cristo se forma en nosotros. Cómo eres un pequeño Cristo, cómo eres un cristiano.